Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estés mirando. Bienvenido a otro programa más de Liberación en Casa. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Bueno, otro programa más. ¿Y qué programa, no? Y hoy tenemos algo, un tema también que, Ujú. bueno, habla acerca de lo que ustedes puedan conocer, que se habla mucho, muchas veces, que hay muchos detractores, y bueno, maldiciones Ujú. generacionales. Qué tema. Maldiciones Hemos generacionales. tocado un poco acerca de eso, pero no Hemos lo hemos tocado, desarrollado. hemos hablado y hoy vamos a hablarlo porque es un tema muy extenso Ujú. y como es un tema muy extenso no nos va a dar, más o menos nuestros programas tratamos de que duren 50 minutos, una Sí, a hora veces más o se nos menos, va más un pero poquito bueno, más, pero somos bueno. Liberación en Casa, somos pastores Pablo, Silvia, Ujú. ¿verdad? Y hoy vamos a estar tocando este tema contigo. Bueno, vamos a desarrollar un poco, a ver de qué se trata esto de las maldiciones generacionales, Bien. desde qué punto de vista nosotros lo vamos a estar tocando en esta oportunidad. Ujú. Y bueno, para comenzar así, eh, es un tema muy cuestionado porque muchas veces dicen que las personas que vienen a Cristo, ¿verdad? Que Sí. conocen a Jesús, que reciben a Jesús en su corazón, ya quedan libres de maldición. Mm. Quedan libres de, bueno, lo tocábamos en el tema de lo que era la liberación, de las opresiones en programas anteriores, ¿verdad? Sí. Y hoy lo vamos a tocar acerca de lo que son las maldiciones generacionales o maldiciones en la vida de las personas. ¿Es así que cuando una persona conoce a Jesús y le entrega su corazón a Jesús, las maldiciones automáticamente se rompen? No. No, No no es pasa. así. Lo vamos a explicar ¡Ah! por Y qué. hay muchos que van a empezar a decir, sí, sí, se rompen, sí, porque hecho nueva criatura son, como dice el Sí, sí, el versículo, y es versículo es así, real. es real y es Ujú. así. Pero tenemos que contextualizar las cosas, ¿verdad? Claro, es algo más profundo. Está bien, es así en parte, porque en Cristo somos libres, Sí, pero obvio. no somos automáticamente, o sea, por lo menos no somos automáticamente libres, sino que lleva un proceso. Y el Señor nos va mostrando en la palabra. Es más, estar bajo maldición, por ejemplo, yo estaba leyendo Gálatas y en Gálatas 5.1, por ejemplo, nos dice, para la libertad nos libertó Cristo, estén pues firmes y no estén otra vez sujetos al Yugo yugo de de esclavitud. esclavitud, ¿verdad? Eh, Jesús nos libertó para libertad, nos da libertad, ¿verdad? Cuando nosotros lo aceptamos en Ujú. nuestro corazón, Él trae libertad sobre nuestra vida, libertad espiritual, primeramente, ¿no? Y de ahí viene todo lo que nosotros tenemos como hijos de Dios que empezar a posicionarnos, comienza ese proceso de que era de sanidad, ¿te acordás de ese proceso de liberación pero no, nuevamente, por si están escuchándonos por primera vez, nos están viendo por Ujú. primera vez, no estamos hablando de liberación como el exorcista, No, no. ¿tá? Porque está muy, todo muy mezclado hoy por hoy en estos tiempos, sino que estamos hablando de un proceso de liberación de que no viene la hada madrina, el ángel, el angelito ¿verdad? Con la varita y nos toca y cambiamos automáticamente. No, no pasa así. No. La vida del cristiano tiene un proceso que muchas veces nos lleva años, ¿verdad? El cambiar. Yo hablo de muchas veces que quiero tocar este tema acerca de las maldiciones generacionales. ¿Por qué? Porque se transmiten ciertos patrones muchas veces de generación en generación, Claro. ¿verdad? Y no cambian. Y por más que muchas veces la persona se convierta a Cristo, no cambia. Entonces, ¿qué pasa? La persona se convirtió mal al Señor. No. Se entregó mal, le entregó mal el corazón al Señor. ¿Qué pasó? No, es parte del proceso. Y hay que ir venciendo. Una maldición yo entiendo muchas veces que es como la estructura. ¿Viste que está la estructura del ADN? No sé si alguna vez viste la estructura del ADN, que es todo un doble espiral, creo que le llaman, no sé cómo es, que va haciendo todo así. No sé si viste alguna vez. Bueno, Ujú. yo creo que en nuestra genética espiritual, muchas veces recuerden, el ser humano es un espíritu que tiene alma Ujú. y que vive en un cuerpo. El alma es la expresión del espíritu, en cierta Mm. manera, ¿verdad? Donde están todas las emociones, los sentimientos, los recuerdos, bueno, etcétera, etcétera. Dentro de toda esa genética, ¿verdad? Que tenemos espiritual, está entrelazado ahí lo que puede ser una maldición generacional. Está en los cromosomas de nuestro ADN espiritual, genético espiritual. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Una maldición genera estructuras en nuestra vida. Vamos a ver si se va entendiendo el concepto. Nos va generando estructura. Por ejemplo, A ver. vamos a tocar un tema, la depresión. Sí. ¿Verdad? La depresión, por ejemplo, o los pensamientos suicidas. Algo muy recurrente, ¿verdad? Que muchas veces en la familia se puede dar casos que en diferentes generaciones de la familia
Hay casos de suicidio, yo Hay he casos, sí, de conocido depresión. gente, no en mi familia, pero gente de otras familias conocidas que en Ujú. diferentes etapas ha habido una persona o dos que se han suicidado o han habido intentos de suicidio, ¿verdad? Y son patrones repetitivos que llaman mucho la atención, porque generalmente el ser humano cuando ve que a una persona le pasa algo o hace algo, Ujú. uno trata de no repetir lo mismo para no dañarse. Claro. Sería la idea, pero generalmente no pasa así. Lo mismo la depresión, creo que la depresión es una de las cosas más acentuadas de las personas. Sí, o dependiente de los fármacos también. O de, ahí va, sí, con dependencia de fármacos, porque Ujú. bueno, porque cuando te diagnostican depresión, te comienzan a medicar, Ujú. ¿verdad? El psiquiatra te comienza a medicar con cierto tipo de fármacos que te generan una Porque la dependencia. abuela era así, la madre, después la Y hija. bueno, Hemos y conocido. heredaste el carácter podrido de tu madre, una frase, Bueno, eso es un poco la una genética, frase me parece. típica. Pero bueno, ¿por qué no heredar las virtudes de tu madre en vez de heredar el carácter podrido No, de tu podés. madre, de tu Que nadie te padre, lo de reconoce tu abuela, de tampoco. tu abuelo? ¿Por qué, verdad? O saliste con el mismo, con la misma negatividad que tu Ujú. padre, saliste con la misma negatividad. Pero ¿por qué no heredar, verdad, de las personas las No, lo que virtudes? hablábamos un poco hoy, el tema de los abandonos. También, El un poco la abuela abandono. la abandonó, la madre abandonó. Explícate eso, porque hoy estuvimos hablando, pero entre Hoy nosotros, los estuvimos que nos están hablando, viendo, por ejemplo, en no. el caso típico, yo que sé, hemos visto dentro de mi familia Ajá, que la abuela abandona, la madre abandona y bueno, y los hijos abandonan. exacto. Es como y aún conociendo al Señor, pero vos decís, han conocido al Señor, pero repitieron ese patrón. ¿Pero por qué? ¿Por qué si cuando se convirtieron a Jesús fueron libres? Porque creo que el caminar con Cristo es día a día también. Y el entrar en el proceso de que uno va creciendo espiritualmente, va desarrollándose con madurez, porque un niño de 12 años que se entrega a Jesús no está capacitado o sea, tiene una vida, tiene una, ¿cómo se dice? Tiene un árbol que le sigue de atrás, un árbol Hay un genealógico árbol, que claro. le sigue de atrás. Entonces un niño de 12 años no va a Bien. decir, no, yo ya soy completamente libre. Sí, él es libre en Jesús, pero entra en un proceso de que uno que va quemando sus etapas, tiene que entrar en la madurez de lo que le va pasando. Por ejemplo, yo hasta que no fui mamá no sabía si iba a abandonar a mis hijos o no. Yo vengo de una familia donde se Bueno, abandonan desde la abuela, la madre. pero vos no lo querías hacer. Yo no lo quería hacer y Exacto. yo de temprana edad empecé a luchar con eso. Pero entendí que era un proceso. Hasta que uno no le llega a la edad, uno no conoce si ese proceso. A ver si me explico, capaz que estoy mareando. Claro, no. Vamos a hacer así. Lo que vos Sí, querés decir en claro. realidad siempre es que depende de uno. Por ejemplo, Depende de uno vos y como de las mamá, etapas, porque y- yo no me preocupaba, por ejemplo, en la juventud, en la adolescencia, trataba de servir a Dios y de no repetir cosas de mi familia, claro. pero yo iba luchando día a día con eso, porque yo lo traía en mis genes, lo traía en lo que aprendí de mi familia, las cosas que yo vivía. Yo trataba de no hacerla porque yo era libre en Cristo, pero tenía que aplicar eso. Señor, yo soy libre, pero si yo no ejerzo mi libertad y yo repito los mismos patrones de mi familia, Ahí está el punto, ¿vieron? Ahí está el punto. El tema es reconocer muchas veces claro, que en qué estamos podés mal. tener a Jesús, Claro. pero es vivir en la libertad y buscar esa libertad. Y cuando vos te das cuenta que hay cosas que se repiten y que vos decís, pero yo soy libre. Y yo me preguntaba, pero si yo soy libre en Jesús, y yo cuando vine a Jesús, yo soy nueva criatura, ¿por qué yo estoy haciendo las mismas cosas? ¿O por qué yo tengo estaban viviendo en ese terreno donde había problemas financieros, por ejemplo, nadie crecía en el área financiera, ¿no? Mm. Todos querían desarrollarse, todos tenían trabajo, todos, pero había como un espíritu de miseria, de escasez, siempre de estar pidiendo, contando moneditas, y pues si todos tenían un buen trabajo, pero siempre pasaba algo que no crecías, no avanzabas. Entonces yo decía, no, si yo soy en Cristo yo tengo que avanzar, pero si había un espíritu territorial ahí. Pero yo no quería acarrear eso, yo quería ser bendecida, si yo tenía a Jesús. Bueno, ahí tocaste otro tema que es el espíritu territorial.
Que eso ¿verdad? lo vamos a desarrollar, Cuando hay claro. entidades o principados de los que habla Pero causa la una maldición Biblia o generacional. gobernadores que Porque, condicionan un porque mi lugar. familia tenía ese problema, mis tíos. Entonces todos decían, ah, el que se va de acá prospera. Mm. Pero ya hay una maldición generacional para ese Muchas lugar. veces pasa, por ejemplo en padres, ¿verdad? Esto que vos hablás, muy puntualmente hablando acerca de la economía, ¿no? Ujú, Muchas veces cuando no se hacen bien las cosas, cuando se evaden lo que son impuestos, ujú, cuando uno se cuelga de la luz, ¿verdad? ujú. Cuando se estafa a la gente, ¿verdad? Cuando se incurre en ciertas cosas. Estoy hablando de un ejemplo, no estoy hablando para desglosar todo lo que podría ser algo en la economía, una traba en la economía, Sí, ¿verdad? Muchas veces eso pasa a los hijos y pasa a los nietos también. ¿Verdad? El hecho de que en una familia nunca se haya pagado la luz, se cuelgan de la luz. Bueno, pero que si no me cuelgo la luz, ¿cómo hago? No puedo porque mi sueldo no me alcanza. claro. Pero ante la ley estás Es robando. una atadura. Ante la ley estás robando. Yo estudiaba el significado de lo que es la palabra iniquidad. La palabra iniquidad es cuando se conoce una ley y se la rechaza. Ujú. Estás incurriendo en una iniquidad, ¿verdad? Cuando una persona, o sea, es algo que es como una omisión, Pero yo ¿verdad? pregunto, Para, mm, entonces vos te acostumbras a eso, claro. a no pagar las deudas. Muchas veces se incurre, porque hay casos, de sacar préstamos y no pagar las deudas, y no darle atención a pagar las deudas. Bueno, pero eso es con el Estado, pero estoy hablando de cristianos muchas veces, ¿eh? Pero ¿a Estoy, quién perjudica? estoy hablando de cristianos, pero se perjudica a la persona y perjudica el linaje El también. linaje de los hijos. Perjudica entonces ustedes que están escuchando ahí me van a decir, Ujú, no, pero los que saben de la palabra ujú. van a decir, no, pero en Ezequiel 18 dice que los hijos no van a pagar las consecuencias de los padres, ¿verdad? Ahí está todo pero hay que contextualizar, Ujú. hay que contextualizar, porque todo lo que nosotros vemos parte siempre de lo espiritual. Lo espiritual es lo que gobierna. Gente, les guste o no les guste, si están viendo por primera vez nuestra transmisión, lo espiritual gobierna, lo espiritual manda. Ujú, ¿Está? Esto es así. Y el enemigo no es como el Señor. El Señor espera que vos le abras tu corazón, ¿verdad? Que vos te entregues a Él, que vos creas en Jesús para que Jesús entre en tu vida y comience a hacer el proceso. El Espíritu Santo comienza a hacer el ujú. proceso. Satanás, los demonios, ¿verdad? Todos los espíritus malignos que hay, las entidades, no, son intromisivas, se Están intrometen, preparando el te camino preparan el camino para que pum te caigas en para el que no, vuelvas a ¿verdad? repetir. ¿Verdad? No es que uno se cae de golpe, como decía muchas veces que escuché que caer en pecado, por ejemplo, era que hay un agujero negro como el coyote y el correcamino, que hay un agujero marca acme en el piso y vos vas caminando, ¡bum! Te cae. No, el Mm. enemigo, todas las entidades espirituales te van preparando el camino para que te vayas levemente cayendo hasta tocar el fondo, Pero ¿verdad? cuando uno Vas va... abriendo puertas y puertas, vas abriendo Mm, situaciones que le vas permitiendo la entrada y les vas dando el permiso a ujú. otra entidad. Entonces, cuando vos incurrís en todo este tipo de iniquidades, de delitos, ¿verdad? Que muchas veces son como robar la luz. ¿Y qué tiene de malo robar la luz? Me cuelgo. Es que Ujú. no lo podría hacer de otra manera, pero ¿sabés qué? Al incrédulo y al creyente, a los dos, ¿verdad? Te pone una traba en lo económico. Te pone una No, por traba, ejemplo, ¿entendés? para no diezmar, no Eh, es solo robar la luz, es no eh, cumplir, no ser obediente a la palabra, pagarle a César lo que es de César, no ¿entendés? pagar los No impuestos. pagarla, no, si yo pido prestado al almacén, voy Eh, y no, sí, bueno, no, tener esa actitud, porque una cosa es querer y otra cosa es no intentarlo o pedirle la ayuda al Señor. Es por nosotros, tenemos un propósito, venimos a Jesús, Dios no quiere que nosotros repitamos lo mismo, patrones de nuestra familia o las maldiciones que arrastraron nuestras familias. miren, vamos a hablar, hablaste de los diezmos y es un tema muy sensible porque lamentablemente está tan Mm, ensuciado el tema de las iglesias hoy por hoy, de los pastores, etcétera, etcétera, ujú. que muchas veces cuando se habla de los diezmos se habla acerca de que están robando a la gente. Y es verdad, en muchas iglesias, en muchos lugares Bueno, se pero estamos roba. hablando, Sí, pero se roba a la gente. Otras, uno lo ve, sí, Peggy, lo ve, bueno, o pero sea, lo estamos hablando de lo que dice la palabra. lo ve, está. Pero,
¿Tá? El verdadero sentido, nosotros somos pastores, Mm, nosotros diezmamos, lo mm, hacemos de nuestro propio corazón, lo hacemos por por obediencia. obediencia, Mm, con nuestra propia libertad. ¿Le pusimos alguna vez el arma en el pecho a alguien para que diezme? no, Jamás. Toda persona que ha diezmado con nosotros lo ha hecho voluntariamente. ¿Qué sí. hemos hecho nosotros con el dinero? Lo invertimos en la obra. O sea, lo ponemos en la obra, hemos Ujú. hecho actividades, o sea, se pone en En circulación. las Se personas. pone en las vidas, se invierte en las vidas, se ayuda a la gente. ¿Tá? Ujú. No nos hemos quedado con un peso. Eso sin temor alguno a Sí. decirlo, ¿tá? Porque somos conscientes. Y el Señor bendice. Dios Ujú. bendice, bendice la obra, bendice a los hermanos que son fieles, que son obedientes. Claro. Para, ¿entendés? Pero mucha gente muchas veces dice que no, que es del Antiguo Testamento. Hay que prestar atención, hermanos, por favor, y se discuten y se armen debate. Yo diría, estudien bien y prueben muchas veces al Señor también en esto. Como decía en el Antiguo Testamento, como decía Jesús, no dejé de hacer una cosa, de ayudar a sus padres sin dejar de hacer lo otro, ¿verdad? Que muchas veces los judíos de la época de Jesús enseñaba, miraban el comino, el eneldo, ¿verdad? Y la pimienta, ponerle todo Mm, minuciosamente gramo por gramo para diezmar gramo por gramo de eso, pero descuidaban la ayuda a los padres, la honra a los padres muchas veces, y dejaban solo a los padres. Mirá la condición que estaban. Y eran religiosos extremos, pero el Señor decía, pero hey, está bien diezmar así, está bien hacer eso, pero no dejen de hacer eso sin hacer esto otro primero. ¿Entiende? Es toda una cadena, ¿te acordás? Cuando hablábamos hace un tiempo atrás de que no presentes la ofrenda ante el altar si no estás bien con tu hermano, porque al Señor, primeramente, le mm, interesa que vos estés bien. Después sí. viene lo otro, porque es toda una cadena. No me quiero ir mucho del tema. No. Entonces, espiritualmente, lo espiritual manda. ¿Tá? Y cuando nosotros comenzamos a hacer omisión de este tipo de cosas, no nos va bien, no nos va a ir bien. Y condicionamos el linaje también. ¿Tá? No, pero porque mucha gente se preguntará, pero escúchame, si mi familia pasaba eso, iba a la iglesia, le iba todo mal, ¿está? Decía eso, ¿no? ¿Cómo yo estoy en Jesús? Bueno, pero uno tiene que revisarse a uno mismo y decir, bueno, yo estoy siendo obediente a la palabra, yo estoy haciendo, eh, vemos, capaz que es mi culpa, yo estoy haciendo las cosas mal, por Ajá. un lado. Por el otro lado, decir, estoy realmente peleando, o sea, si yo veo que yo estoy haciendo todo bien y que no quiero repetir ese patrón que Satanás tiene preparado para mí, que me vaya a la ruina como lo hizo con toda mi familia porque le dio la legalidad, yo no le estoy dando la legalidad. Ahora, ¿Qué hablamos cuando es legalidad? Porque vamos a hablar también para la gente que capaz que nos está escuchando por primera y vez. les, Legalidad es cuando vos le das el permiso, el derecho legal a acceder a tu vida. claro, Vos le das el permiso, vos hacés lo que quiera con mi vida y con mi descendencia. Eso significa legalidad. bueno, yo corto esa legalidad porque así como te estamos diciendo, te estamos dando la solución. En el nombre de Jesús, uno ayuna, ora, la estrategia que el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo las cosas bien. Bueno, ahí hay que pedir la ayuda al Espíritu Santo que te revele Bien. eh, a pedir perdón por tus seres queridos de atrás, por los que Ah, pero comenzaron. no, pastora, pero eso, ¿cómo le voy a pedir perdón por los pecados que hicieron Bueno, antes? pero alguien tiene que pedir perdón, dice la palabra. Claro, Alguien escuchen, tiene que. razonen antes. Bueno, pero Porque yo es pido que perdón por los pecados de los mi cristianos padre. Yo son... sé que. Pero vos Pero sabés... porque yo no quiero que a mí me toque. No, o sea, si yo estoy haciendo las cosas bien y veo que puede Sí. ser un proceso, puede ser un ataque espiritual, pero también puede ser, cuando ya lleva mucho tiempo, puede ser algo que estoy Hace acarreando. muchos años, esto es así, Y lo hemos hace mucho, vivido, lo he visto en mi exacto, familia. hace muchos años alguien descubrió o interpretó Mm, que había que pedir perdón por las generaciones pasadas, por los pecados cometidos en las generaciones pasadas. ¿Estamos de acuerdo? sí. Entonces se comenzó toda una corriente y era todo que había que orar y pedir perdón por lo que hizo tu padre, tu madre, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tataranieto y pedir perdón por todos los errores. Entonces, nuevamente nos desenfocamos. Vieron que cuando comienzan todo este tipo de informaciones que vienen a Mm, bombardearnos, generan desniveles en la balanza de la coherencia, que es una cosa bárbara. Espero que me hayan entendido. ¿Qué pasa? Estamos hablando dentro de legalidades espirituales. El enemigo reclama, está reclamando por los pecados de los padres o de los mm, abuelos, está reclamando las generaciones posteriores, ¿verdad? Mientras las generaciones posteriores sigan accediendo a esos mismos pecados,
que como decías vos, el enemigo les va preparando de antemano también y siguen accediendo hasta que uno diga, no, se cortó, basta, yo no quiero seguir igual, eso va a seguir de generación en generación, pará, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Eso está en la estructura genética espiritual de Ujú. cualquiera, ¿verdad? Está esa legalidad ahí, ¿verdad? Que está latente y está el enemigo. ¿Por qué uno tiene que pedir perdón? ¿Verdad? ¿Por qué uno tiene que pedir perdón por ese pecado? Porque vos estás haciendo una declaración en lo espiritual. ¿Entendés? Vos en cierta manera sabés que está la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Operando y Ujú. actuando sobre tu vida. ¿Verdad? Ujú. Entonces vos sabés que tenés como ese peso en el mundo espiritual. Y vos agarrás y Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido perdón por todo pecado que hayan hecho en el pasado. Yo no quiero heredar ninguna legalidad que haya venido de mis Pero antepasados. déjame decirte algo. ¿Por qué? Porque yo hablo por lo que yo viví en mi familia, no estoy hablando por hablar. Sí, obvio. Yo lo vi a mis abuelos, vi Sí, haciendo brujería en el terreno de mi sí. casa, entregando pactos con el enemigo, entregando nuestras vidas, la vida de sus nietos, la vida de sus hijos. Entonces, ¿por qué? Si una vez alguien le dio la legalidad al enemigo sobre mi vida, yo se la tengo que cortar. Seguro. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el enemigo reclama. Exacto. Ah, pero yo he estado con opresiones, enferma, y sin avanzar, sin crecer. Y yo decía, Señor, pero ¿por qué? Si yo te estoy sirviendo, si yo soy nueva criatura, si yo soy de victoria en victoria, ¿por qué acarreo esta enfermedad como acarreaban mis abuelos, mis tíos? ¿Por qué repetimos estas mismas cosas y por qué no avanzo? ¿Por qué las ataduras en la mente? Y una vez, el Espíritu Santo reveló que mi abuela me había entregado, había hecho un pacto. ¿Bien? Entonces, ahí estaba la legalidad. Alguien se la dio cuando yo era un bebé, pero alguien se la dio. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es revelarte a ver si alguien de tu familia dio ese derecho legal. Ahora que vos sos grande o que sos casada, tanto vos como tu esposo pueden romper eso. ¿Entendés? Ujú. Porque ahora yo le saco, existe y alguien le tiene que sacar. ¿Entendés? Se revela, sí, el Espíritu Santo revela, pero uno va buscando, Señor, ¿de dónde? ¿Qué pasó? ¿Vamos a ganar esto? ¿Será un proceso? ¿Será? No, hay una legalidad que romper. ¿Tá? Y yo tengo que romper esa legalidad porque yo quiero que mis hijos sean realmente libres. Exacto. Ahí estamos hablando, lo que ella está diciendo es el punto en el cual la persona, en medio de toda esa maldición generacional, alguien de la generación, Ujú. ¿verdad? Se para firme y dice, hasta acá llegó, yo no voy a ser parte de esta Sí, mi maldición. familia fue una No, familia donde hubo vicios, violencia, claro. ponele, ¿no? Fue tal. Y yo he visto adulterios, fornicaciones, y yo he visto mucho repetirse en mis tíos, en mis hermanos, con vicios, cosas que eh, yo me entregué de muy chica, este, y el Señor fue fiel, porque me costó, pero fui buscando esa libertad. Pero yo veía que iban repitiéndose y que el enemigo tenía para mí preparado también. Pero está en uno también decir, no, yo no quiero repetir eso, yo le voy a hacer frente a esto y si esto es espiritual o es generacional, se tiene que cortar. Y buscar la forma, la ayuda, que ahora vamos a explicar cómo, Bien, la ayuda a decir, no, hasta acá llegó. Si yo identifico que esto es generacional, que viene de atrás, que era un plan para mis generaciones pasadas, y yo reconozco que a mí Dios me ha revelado mucho a través de los sueños, que es un don que Dios me dio, otro tema para hablar también que con lo estamos profundidad. preparando. Ujú. A través de los sueños, el Señor me ha mostrado cosas de mi antes pasado que influyeron y que yo tenía que romper en mi vida que me iban a afectar. Claro. ¿Por qué? Porque cuando ellos pactaron, pactaron para toda la generación, para toda su Sí, ese familia. es el tema. Y yo pacto ahora con Dios, nosotros pactamos ahora con Dios de aquí en más para que nuestras 1000 generaciones en adelante, como dice Sí. la palabra, para que en nuestras generaciones Dicho ya no por, haya eso, ¿verdad? dicho por gente conocida,
haya bendición. Y perdón, y lo hemos visto en pastores, en hijos de pastores, que han roto esas generaciones y se levantan hijos y hijos de pastores o de creyentes y Sí. son bendecidos y ya no acarrean más de esas cosas. Nunca es la exclusión, ¿no? Porque muchas No. veces nos encontramos con pastores, personas que son pastores, que tienen una posición de autoridad dentro de una congregación, dentro de lo que es la iglesia, y Ujú, sin embargo padecen lo mismo que cualquier miembro, porque en lo espiritual trasciende las barreras. Los humanos muchas ujú. veces nos armamos de títulos, nos armamos de posiciones, nos armamos de funciones, de la función pastoral, la función de un diácono, de un líder, pero lo espiritual trasciende todo eso. Ujú. No va a ser que porque una persona sea pastor o sea líder no va a estar sufriendo una maldición, no, todo lo contrario, hasta a veces son más atacados. Las personas que están más cerca de lo que es el servicio, muchas veces son las personas que son más atacadas y que el enemigo más reclama. Entonces, por algo, líderes, pastores, personas que estén, que sean de influencia en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Siempre estén revisando y reconociendo algo muy importante dentro de lo que son el tema generacional, es reconózcanse actitudes, caracteres, patrones repetitivos que ustedes hayan reconocido en sus antepasados, sea padres, sea abuelos, tendencias a vicio, no estoy hablando de vicio, pero muchas veces la Sí. tendencia a lo que es el El alcoholismo, temor, la el tendencia, o miedo, si no, a los temores, a los miedos, la a los tendencia a la miedos, depresión, ¿verdad? Que muchas veces líderes, ujú. pastores, sufrimos o estamos con una cantidad de pensamientos que nos bombardean y vos decís, pero ¿y esto? ¿Y Violencia, esto de dónde viene? Porque yo no le abrí una puerta de depresión de violencia. o de violencia. Yo no le abrí Mm. nunca una puerta de violencia o de ira. Y un día te encontrás que ante una situación límite explotás. Yo soy pastor, Pero no, pero claro, no me puede pasar. pero te pasa porque tu abuelo tenía ataques de ira, tu Pero padre ahí tenía va. ataques de ira. De repente tenías un abuelo alcohólico, ¿verdad? Una abuela alcohólica, tenías Ujú, alguien que era muy violento en la familia, ¿verdad? Y que golpeaba a todo el mundo y que daba vuelta a la casa patas para arriba, ujú, ¿verdad? Y bueno, pero eso se va traspasando en las generaciones y ujú. está latente. Por eso siempre nosotros tenemos que identificar, siempre examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo del tema del adulterio también. ¿Verdad? Lo del tema del adulterio, eh, familias que no pueden, que son disfuncionales, que no tienen padre y madre juntos con sus hijos, sino que están separados porque ha habido un caso de adulterio y se repite de una generación a la otra, de una generación a la otra, y así sucesivamente, y lo mismo pasa dentro de las iglesias también, con los Ujú, miembros, con los liderazgos, con los diaconados, con lo que sea, porque somos todos personas. ¿Verdad? Y como seres espirituales que somos, lo espiritual gobierna, ujú. ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes de esto. No podemos dejar lo espiritual solamente para los domingos cuando vamos a la iglesia, sino que gobierna nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros pensamientos son bombardeados constantemente desde lo espiritual. Nuestras decisiones que abordamos primeramente pasan por si tenemos un espíritu sano o no tenemos un espíritu, un espíritu, ¿se entiende? Sanado. Tiene que pasar por todo eso. Y por eso yo digo, ¿no? Cuando uno rompe maldiciones, rompe estructuras en la mente, ¿verdad? Rompe estructuras de sentimiento, de prioridad en los Mm. sentimientos, a qué le das prioridad, y de un montón de cosas, de un montón de cosas. Este, bien, algo más. Me voy a También tomar mate. habíamos hablado acerca de lo que hablé hace un ratito, cuando uno hace pactos y abre puertas en el área del En el ocultismo. área del ocultismo es profundo. Es Ujú, profundo porque en el área del ocultismo uno ya necesita una ayuda extra. Necesitas de mm, algún pastor, de algún líder, de alguien que sí. esté preparado. Necesitas de ayuno. O sea, necesitas porque ahí ya no estamos hablando de patrones de conducta, de vicios, No. ¿verdad? Que si bien son influenciados espiritualmente, pero que se hacen carne cuando uno decide hacerla. Sino que en el ocultismo ya estamos hablando de entidades y de espíritus que vienen directamente a ejercer su influencia sobre tu vida, pero ¿cómo? A través de lo sobrenatural. Te vienen venís a traer dones, a visiones. De eso quería yo hablarte ahora. Hay un muchacho X que Ujú, conozco, ¿verdad? Él no es cristiano, estuvo un tiempo en la iglesia, pero no se pudo afirmar y no siguió, ¿verdad? Pero
este muchacho, su tío abuelo era brujo. Mm, Y su tío abuelo, en cierta manera, creo que pactó su linaje, su descendencia, ¿verdad? Y parte de esto recayó en este joven, que este tío abuelo ya hace muchos años que murió, pero cuenta su familia, que las cosas que vivía este hombre al punto de la locura, había cosas sobrenaturales, habían cosas muy feas, y el hombre creo que terminó ujú, mal de la cabeza. El hecho era que este joven, en un momento dado, sí, eh, empezó a ejercer, porque veía visiones, en ajá, sueño le pasaban cosas, sí, veía visiones, tenía facultades de sanidad, de sanar personas, y no estamos hablando que no era cristiano, era una persona común y corriente, ujú, tenía facultades de que, por ejemplo, si estaban jugando un juego de cartas, ¿verdad? Algo muy popular como es el truco, ¿verdad? Ah, ujú. sabía la carta que tenía la otra persona Oh, y les ganaba siempre. Era un oh, problema. Pero pasaba. un don mal usado, Un don, claro, un don usado para... usado para cualquier otra cosa, Mm, hasta incluso, bueno, creo que el padre, según él me contaba una vez, el padre varias veces ganó la lotería, la quiniela, ¿pero él era eh, cristiano? no. Ah, Pero ¿vieron qué pasa? El padre soñaba los números ganadores y muchas veces jugaba y ganaba. Entonces, mm, estamos viendo que ahí hay todo un tema espiritual, sobrenatural, de lo que son dones, ujú. ¿verdad? Que se traspasan, pero O te so- puedo decir también que, o de mi tía veía presencia, mi madre veía, la perseguían los espíritus, para no hablar cosas muy profundas ni peores, ¿no? Que le claro. hacían los espíritus, pero, y yo veo espíritus, ¿qué pasa? Bueno, por qué persiguen a la hija si la hija no está buscando? Bueno, pero porque ahí está lo del tema del linaje, ahí está el tema de la Claro, no descendencia. solamente para los cristianos, en No, realidad no, es para es todos, para por todos. eso. De repente estás escuchando esto, nos estás viendo y, oh, mirá, mirá, yo conozco a fulano que le pasa algo. Y vos decís, pero fulano de repente está cayendo en una paranoia, en No, algo psicológico, en una disfunción psicológica. Y no, es algo que le está pasando en el plano espiritual, ¿verdad? Por eso no hay que ignorar de este tipo de cosas. Lo que yo te hablaba de este muchacho, por ejemplo, sí, se bautizó en un momento, se mm. congregó, pero después dejó de hacerlo. Digo, Por no, eso no, cuando no mostró nosotros más ven, interés. cuando no, ¿Por cuando, qué? Porque mm, es muy difícil. Porque vos cuando encontrás este tipo de personas, eh, el seguimiento está entre el seguimiento que uno tiene que hacer, un pastor, un líder que tiene que hacer, y la decisión de la persona. Todo trabaja en conjunto, es una claro. cooperación. Esto se trabaja de forma ¿Cómo cooperativa. se puede romper esto? Bueno, cuando es en el tema del ocultismo, la Ujú, persona primeramente que nada tiene que renunciar. Pero si, por ejemplo, las personas en el ocultismo ven visiones, ven sueños, bueno, como cristiano están los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ahí estamos hablando de que hay dones que están inherentes en la persona, ¿verdad? Que no se van a mover y que van a ser utilizados para el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, lo que es la profecía, lo que son las visiones, ese tipo de dones y cosas así se transforma en profecía, profetas. profetas, Ujú. ¿verdad? Y hay muchos más profetas, muchos más de lo que ustedes imaginan. Profeta, no está en eso del título que dice profeta, y viene el profeta tanto a dar la convención, el No, día no, tanto en el no. estadio. No, no, no. Profeta del don profético, Mm, hay muchos más de lo que ustedes imaginan. La mayoría de las personas poseen parte del don profético. Está el ministerio del profeta y después está el don y profético que que lo sienten, ¿no? en diferentes ramas. Porque son personas que, es como explicaba una vez un pastor, ¿no? Que tienen como un teléfono incluido Claro, que como que que capta la capta señal. la señal Es como que tener una antena latente constantemente y captás la señal del plano espiritual. Y es y hay así. personas que dicen, yo sueño, yo veo Yo veo cosas cosas. y... O, Pará, vamos a entrar en otro que te voy a hacer otro más pará, fuerte. déjame redondear. Bueno, redondea, dale. Déjame redondear mientras me cebas un mate. Y nada, para los dones en el camino del cristiano van a estar. No los va a usar más el enemigo para sus propios provechos, Sí. ¿verdad? Y hay cosas que no, hay cosas que de repente son negativas que no las vas a hacer más. Pero un pastor tiene que tomar autoridad sobre la persona. ¿Por qué? Ujú. Porque cuando una persona fue entregada en el ocultismo, hubo una persona con autoridad en el mundo de las tinieblas.
sea un brujo, ¿sí? Un brujo, vamos a poner en brujo a Ujú. secas. Un brujo tiene autoridad en el mundo espiritual, pero de las tinieblas, Sí. ¿verdad? O sea, los que mandan son los espíritus en realidad, ellos son instrumentos, los brujos son instrumentos, pero bueno, en el nivel humano los brujos tienen la autoridad en ese plano Mm. espiritual. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? La autoridad de ese brujo muchas veces pacta sobre la vida de una persona y eso se va por todo el linaje, por toda la descendencia. Ahora bien, un pastor, una pastora, un líder, ¿verdad? Tiene la autoridad también en el mundo espiritual. Es una autoridad en el mundo espiritual. Y autoridad contra autoridad. Muchas Ujú. veces pasa así. En la práctica lo hemos visto así. En liberaciones Mm. de ocultismo lo hemos visto que es así. Una autoridad espiritual, un pastor que ejerce, ¿verdad? Corta la autoridad, la persona renuncia, la persona tiene que renunciar a estar bajo todo pacto, bajo toda descendencia de maldición, bajo Ujú. todo aquello, renuncia a todo eso, lo tiene que hacer por más que no lo esté haciendo en lo material, en lo palpable, Ujú. pero lo tiene que hacer porque en lo espiritual pesa y el enemigo se agarra de lo más mínimo. Entonces tiene que renunciar a eso de no querer estar bajo ese tipo de influencia y uno como pastor corta todo trabajo, corta la brujería, deshace el pacto en el nombre de Jesús. Y ese pacto se deshace y la persona es libre. Ujú. La Lleva un persona proceso. es libre. Lleva un ¿Entendés? Y proceso. después, claro, esa estructura se va rompiendo, pero hay que disipular, hay que trabajar mucho. Pastores y líderes, hay Pero que se trabajar puede. mucho en las vidas. Se Se puede, puede porque en sí, Cristo ahí está la libertad. pero hay que trabajar Que, en hacer las cosas bien, claro. con trabajo fino. Hay que hacer Con un trabajo trabajo, fino. y en Cristo se puede hacer las cosas. ¿Por qué? Porque podemos utilizar las armas que Dios nos dio, como siempre hablamos. ¿Por qué Dios nos da armas? ¿Por qué Dios no habla de la vestidura, Los de la ayunos. armadura, del ayuno, El ayuno es de, cuando de, enalteces de el las espíritu estrategias? ¿Por qué y Dios nos sometes la habla todo carne. eso si ya somos libres y ya no necesitamos cuando recién nos convertimos? No, es porque Dios pelea por nosotros, pero nosotros ahí vamos ganando batallas, vamos ganando y vamos creciendo y vamos siendo instrumentos para otros a través. Exacto. Entonces, es importante el testimonio, decir, sí, a mí me pasaba, el Señor me reveló, me mostró, un profeta me habló y se rompió. Alguien dijo, mira, te estaba pasando esto y el Señor lo rompe hoy y esa persona no lo sabía y Dios en su misericordia, te cortó eso, esa maldición. Yo conozco otra también, yo meto a mi familia porque es donde yo te puedo Es el hablar. ejemplo, tu familia te lo va a Pero agradecer también eternamente. sí, Si no te llaman más a ningún cumpleaños, no. ya andas sabiendo por qué. Bueno, pero la mayoría están buscando de Jesús y Sí, están buscan del siendo Señor, libres. o sea, son ejemplos. O sea, La mayoría están siendo libres, vamos a aclarar algo, sí, amada esposa. Tu familia es mi familia también, claro, ¿verdad? O pero sea, si no estamos nos buscando. reciben, no nos van a recibir a los dos. Las Bueno, personas que estamos hablando pero son yo no puedo entregadas a hablar de otra Jesús. gente, voy a hablar Ahora, de mi ejemplo más no, cercano. pero cabe aclarar Claro, que son personas que están entregadas al Señor, ahora ¿verdad? Que ahora sí, sí. sí. Pero estamos hablando del pasado, o Pero sea, estoy hablando de donde yo me crié. Yo me crié, exacto, entonces voy a hablar de lo que yo vi, de de la que el Señor experiencia que tú trató. viviste. Entonces, también hay cuando afecta la mente, los problemas en la... he visto, por Eso era lo ejemplo, otro que nos tenías que contar cuando estabas sí, preparando bien. he Perfecto. visto, por ejemplo, que no solamente en mi familia, lo he visto a lo largo en cristianos, que los padres tenían problemas de esquizofrenia, ¿cómo se dice? Esquizofrenia. Sí, problemas, no en mi familia, pero he visto problemas mentales Ajá, y sí. se heredan a los hijos. Uf, Se heredan. Y muchas veces puede ser, sí, problemas hereditarios. Seguimos hablando de lo mismo, porque los médicos reconocen, les llaman hereditarios, de genes en realidad, los problemas. Los médicos lo dicen así, pero nosotros le llamamos generacionales, es lo mismo. ujú. Eh, y muchas veces, porque Dios ha liberado, esto yo lo digo con la autoridad porque Dios he visto la liberación. Muchas veces pueden ser clínicamente, como sé cómo se dice, Diagnosticado. diagnosticados, pero otras veces son ataduras espirituales. Y yo he visto la libertad en generaciones que han sido libres de esos problemas mentales. O sea, cuando uno ya viene con eso
que son enfermedades mentales, ¿no? Y son espíritus territoriales que están ahí para afectar a la madre, a la abuela, a la hija. Hablábamos de la depresión, pero también el Vos tipo sabés de que locura, yo leía, ataques de sí, pánico, eso mismo, yo leía que muchas veces la raíz de ese tipo de problemas, ¿sabés qué es el ocultismo? el ocultismo. Sí, porque cada pecado, Sí. cada cosa que uno hace mal, Ujú, ¿verdad? Tiene diferente tipo de consecuencias. En el tema de maldiciones generacionales, maldición hereditaria, tiene diferentes consecuencias. El ocultismo, por ejemplo, dentro del ocultismo, las raíces que larga el ocultismo de las personas que se involucran en el ocultismo ujú. a sus generaciones posteriores, o mismo la persona involucrada también, son paranoias, ¿verdad? Esquizofrenia, bueno, depresión, aversión a lo que es rechazo a lo religioso, rechazo a lo espiritual, increíblemente, y como es, bueno, pensamientos suicidas, Sí. todo ese tipo de cosas así. Sí, afecta mucho lo que es la parte de la mente. Sí, Y eso he visto que también Dios ha liberado, que sí, era parte espiritual, era espiritual también. Entonces, lo que queremos enseñarte, o sea, enseñarte a hablar, es como un conversatorio, ¿no? De nuestra experiencia, porque mi familia tiene cosas buenas también, que después voy a contar. claro. No, pero, ¿qué pasa? Que todo eso vos hoy podés estar identificándote, podés decir, sí, yo identifico que de mi abuela viene esto, pasaba, se repetía. No vamos a hablar todas las cosas que se puedan repetir porque son muchísimas, eh, pero a grandes rasgos, ¿no? Pasaba, identifico, sí, tienen razón. O hablar con tu pastor, hablar con tu líder, estamos a las órdenes para lo que necesites, puedes escribirnos por mensaje privado también, nosotros podemos ayudarte, pero no te quedes cargando con eso. Si vos identificás que tenés a Jesús y tenés esa atadura y que sabés que realmente no sos verdaderamente libre, porque vos decís, yo tengo a Jesús, pero ¿por qué no me va bien en la economía? ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo crecer en esta área si yo obedezco a Dios e intento hacer las cosas bien? Estoy hablando para las personas que intentan o que hacen las cosas bien, ¿no? Porque sabemos que estamos enseñando que si vos no le abrís puertas al enemigo y no le das la legalidad que opere en tus cosas, la palabra no se contradice. La palabra dice que si vos sos obediente, Dios te bendice. La bendición va a venir a vos. Ahora, si vos no sos obediente y no haces las cosas que la palabra te enseña y haces cosas que abren puertas al enemigo, obviamente que va a terminar afectándote a vos y a tus seres queridos. Entonces, es importante que si vos reconoces que estás haciendo las cosas bien, pero hay un área de tu vida que te está afectando y que no sos libre, como dice la palabra, y que ya utilizaste todo lo que tu conocimiento y oraste y ayunaste, bueno, por ahí hay que hacer un proceso de liberación. Y hay que romper. Y yo te puedo decir también que vos le puedes decir al Espíritu Santo, le puedes pedir al Espíritu Santo, mostrame qué es lo que está afectando. Mostrame a través de un profeta, de una palabra en la Biblia, de un sueño, de una visión. Mostrame, porque Dios nos habla a través de muchos de los sueños. Mostrame a ver, capaz que vos sos una persona soñadora porque siempre estás soñando y puedes aprovechar y decirle, bueno, al Espíritu Santo, revelame a ver de dónde viene esto. Y vos te preocupás por eso y le pedís al Señor y orás a Dios, Dios te va a revelar. Dios te va a mostrar. Y si Exacto. vos identificás, bueno, a tu pastor, a tu líder, o estamos acá para ayudarte y para guiarte, para que vos puedas romper eso en el nombre de Jesús y avanzar a otro nivel, ¿no? Y ya no estar esclavo soportar eso también, ¿no? Ni que tus hijos, porque vos decís, está, por ahí yo ya lo estoy viviendo, pero veo que mis hijos están por el mismo camino, mis hijos están tomando el mismo rumbo y yo no lo quiero. Bueno, es hora de comenzar a hacer guerra espiritual y a tomar todas las armas y decirle, Señor, rompo con esto de mi pasado,
pedirle al Espíritu Santo, así, decirle, rompo con esto de mi pasado, Señor, renuncio a esto en mí, en mis hijos, en mis generaciones, no lo quiero, lo rechazo, ya lo identifiqué, se tiene que ir. Y bueno, ayunar, que podemos enseñar más a profundidad, pero es ir a los pies de Cristo, no hay mucho más. Si tenés alguna duda acerca de todo esto, escribinos en los comentarios, contactate con Si te nosotros. ha pasado, está bueno que nos cuentes también para que hayan testimonios y que puedan realmente decir, sí, miren, a mí me pasaba esto y Dios rompió esto en mí. O sea, corroborar que lo que estamos diciendo es bíblico y que te pasó. Yo puedo contar muchas cosas que el Señor, Él puede llegar a contar también. Nosotros, en mis hijos, hemos roto muchas cosas que Dios nos ha mostrado y que nosotros hemos visto en nosotros, fallas que nosotros hemos traído también, para que no se repita ese patrón en ellos, ni en Miren, sus hijos. una vuelta a nosotros nos pasó sobre nuestros hijos. Esto es un testimonio Mm. que voy a contar. Nosotros hace años abrimos una obra, estuvimos trabajando en una obra Ujú, en un lugar, ¿no? Ese lugar, antiguamente, ese mismo podría ser tipo como un galpón grande, como un lugar grande, había sido utilizado como iglesia anteriormente, ¿verdad? En ese lugar no se habían hecho las cosas bien, ujú, no se había obrado bien, ese lugar cerró, e incluso en ese lugar, ¿qué pasó? Lo habían maldecido. Había brujos de la zona que habían maldecido ese ujú, lugar. Entonces, tiempo después, caímos nosotros. Esta historia que yo le estoy contando, me vine a enterar después. Nosotros no ujú, sabíamos nada, nos fuimos enterando con el transcurso del tiempo. Nos fuimos enterando, ta, trabajando, empezamos a tener muchas limitaciones en cuanto a lo que era el crecimiento de las personas que se congregaban con nosotros, ¿no? ujú, Había mucha murmuración, demasiada murmuración. Esa murmuración, esa murmuración fue una puerta abierta para que el enemigo, a través de una maldición que habían hecho ujú, a ese lugar para que no se abrieran más iglesias, ¿verdad? Hacía años atrás, esa misma maldición recayera sobre uno de nuestros hijos, el más chico, ¿verdad? Con un ataque impresionante de lo que era una alergia. Se manifestó como una alergia. sí, como un Y, brocopasmo muy pero mal, fuerte, pero algo muy fuerte, fuerte. y no tenía cura, no tenía una solución de parte de los médicos, le dábamos todos los medicamentos habido y Mm, por haber, y no había medicación, no había medicación. En algún momento puntual de nuestra vida, como a los 2 años, 3 años después de todo esto, nosotros, bueno, no salimos de ahí, de ese lugar, de ese edificio, o sea, fuimos a trabajar a otro lado, y bueno, dimos con una persona, ¿verdad? Con una pastora, ¿verdad? Que el Espíritu Santo guió todas las cosas y reveló, miren cómo son las cosas, por eso hay que pedirle mucho mm, en oración al Señor, hay que decirle, Señor, mostrame qué es lo que pasa muchas veces. Y el Espíritu Santo reveló que fue a causa de una maldición, ¿verdad? Que había en un lugar a causa y que entró por causa de la murmuración. No era que nosotros habíamos murmurado, sino que se manejaba todo con murmuración, no se manejaba todo, sabiendo cómo son las cosas mm. del caminar cristiano, muchas veces se tomaba el atajo, se hacían mal las cosas. Bueno, Y, nosotros también pudimos habernos equivocado, y pudimos habernos porque equivocado, esa pero puerta entró por nosotros también. claro, pero no, pero era un bombardeo Sí, constante, claro, era pero no, división, no había entendíamos división, no mucho entendíamos nosotros. nada nosotros porque éramos nuevitos y nos comimos Mm, cada garrones, como decimos acá en Uruguay, nos comimos cada garrones bárbaro por no saber. Y mm. bueno, el asunto es que el enemigo afectó a nuestro hijo que no tenía nada que ver, que era un inocente. Por eso yo les digo, muchas veces en la práctica te vas a encontrar con cosas que no te vas a Y en el explicar. momento Y en fue el libre, momento no fue había, libre. estábamos en otro O sea, el país, momento fue libre. cuando dimos con esta persona, que el Señor guió y se hizo la oración, se Fue hizo una sanado, liberación, fue sanado, fue sanado, fue fue sano sano. instantáneamente. Y hasta el día de hoy no padece esa alergia Mm. crónica que tenía, ni esos broncoespasmos, ni todos esos problemas que había, gracias a Dios. Entonces, afecta. Hay que estar muy atento. Hay que Claro, estar muy cuando vos ves atento. que tus hijos... Dentro de las iglesias, Mm, viste que pasa. Muchas veces los pastores, los líderes ven, pero se me divide
la gente? ¿Qué pasa que hay tanta división entre los hermanos? Se pasan peleando, queremos trabajar en algo y no sé, hay una concertación, una unidad, no hay algo que se diga, bueno, nos ponemos de acuerdo, porque se ponen de acuerdo un día y después se terminan matando entre todos, se Mm. pelean, murmuran, ¿verdad? Se dividen, contienden. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, pastor, hay que buscar la raíz, el origen. Si de repente a ver qué pasó, si fuiste vos que fundaste la iglesia, ¿cómo la fundaste? Porque de Mm. repente vos te fuiste en división de otro lugar y vos abriste la iglesia, O capaz que había un ¿verdad? espíritu O líder, territorial. vos te fuiste a un lugar, te Mm. fuiste en rebeldía y te abriste un lugar, También. ¿verdad? Y abrís puerta, papá. No hay chance. Abrís Mm. puerta y te va a pasar de todo. No lo vas a poder sostener el lugar porque ya originalmente en lo espiritual arrancamos mal. Y sos pastor, fuiste enviado a un lugar y te está pasando todo esto, bueno, averiguá a ver qué pasó antes. Claro. Averiguá antes qué se hacía en el lugar, qué pasó en el lugar, quiénes eran los que estaban pastoreando, qué conducta tenía. ¿Por qué? Porque que sean pastor no somos todos angelitos, no Claro. somos todos santos, ¿verdad? Nos equivocamos, fallamos. Solo que el enemigo se aprovecha de lo más mínimo y Ujú. arrasa. Entra y arrasa con todo. Ujú. Y bueno, llegamos hasta aquí. Llegamos acá, vamos a seguir hablando de esto porque es un tema que da. Está bueno de hablar los espíritus territoriales, Vamos a estaría hablar bueno. también de los espíritus Y yo territoriales, y vamos a bien. preparar que la importancia de cuando Dios te habla a través de los sueños. eh, Vamos a hablar puntualmente de los sueños porque sé que Dios habla mucho a través de los sueños y es algo que lleva material, pero es Yo importante prestar soy, a atención. mí me encanta porque ella es toda la parte Mm. equilibrada, que el Señor te habla y yo ya te voy con el mazo hablando porque de lo negativo que muchas veces nos presentan, como muchas veces lo Mm. negativo de un puñado de personas que ejercen mal los dones Ujú. arruinan, ¿verdad? Las buenas cosas que tiene el caminar cristiano, ¿no? Porque hay mucha gente que te dice, ay, yo me eché un sueño, como hablan Mm. los centroamericanos, los caribeños, dice, ay, me eché un sueño y soñé que a ti te estabas con este y que tú estabas con la otra y que entonces tú la vas a engañar porque tú estabas con No, no, la. no, Pero, no. pero ha No, estamos hablando de pasado, la pero ha importancia de que pasado. Dios te habla, Y ¿viste? se pelea la gente por esto y se arman cada toles bárbara. Y hermanos y No, hermanas, hay no, que no. ser coherentes en el camino, ¿verdad? Y el Señor habla y lo hace por muchos medios. Y uno de los Muchos medios que medios. lo hace es a través de los sueños, ¿verdad? Y tiene su significado. Mucha gente no le quiere prestar atención a esto, pero hay personas específicas que el Señor habla y que se ¿De cumplen las cuántas cosas. cosas Dios nos ha liberado? De cuántas cosas Dios nos ha A través librado, de lo nos que ha nos ha hablado, revelado. exacto, a través de lo Mm. que son los Puede sueños. Pero ser bueno, por profecía, por vamos a seguir visiones. hablando de todo esto porque esto es un tema muy lindo, muy Y está bueno interesante. porque vamos a hablar para que el Señor desarrolle ese don en ustedes también, en el que dice, yo quiero que Dios me muestre. Bueno, vamos a pedirle al Señor que te dé eso también, ¿no? Ese don. Pero ahora vamos, ¿qué te parece si oramos para romper toda maldición generacional? Exacto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que vos puedas, en el momento que estemos orando, vos le digas, Señor, y lo que vos identifiques, diga, esto, Señor, lo rompo. ¿Ah? Nosotros no vamos a decir el nombre de qué, pero vos lo vas a decir cuando estemos orando. ¿Te Muy bien. parece? Bueno, creo Y que vos. estamos, no, como quieras. Y estamos a las órdenes, eh, estamos a las órdenes para lo que necesiten. Pero también es importante que si vos sos casado o casada, que la cabeza pueda romper eso también, ¿no? Porque la importancia Sí, que tiene, bueno, ya mi maridos. padre no tiene la legalidad porque tengo mi esposo. Es importante el respeto a la cabeza. Cuando, bueno, ya no lo hacemos los dos, pero la cabeza tiene que romper eso porque él es el que tiene la legalidad. No, el que quita la legalidad a Satanás. Yo también, porque viene de mi vida, pero la cabeza tiene la autoridad porque yo ya no me rijo bajo mi padre, sino bajo mi esposo. Y es importante el poder del acuerdo, ¿no? Cuando yo pongo por delante de mi esposo, que él es la cabeza, bueno, que rompa. Pero eso es otro tema, pero es importante que lo hagan así también. Entonces, Exacto. ¿te animás a orar? Vamos a orar y vamos a Bueno, romper. vamos a orar. Así que donde vos estés ahí, Pero cerrad. pueden orar cada uno. Sí, claro, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Te damos gracias
por este tiempo en el cual estuvimos compartiendo. Te pedimos, Espíritu Santo, que vos estés guiando la vida de cada una de las personas que han mirado, Señor, esta transmisión. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú le estés guiando en cuanto si hay maldiciones que romper, Señor, tú le estés mostrando el origen, Señor, el origen de patrones, de conductas, el origen, Señor, de por qué los insomnios, los temores, las depresiones, Padre, los pensamientos perversos, Padre, que muchas veces no encuentran explicación, Señor, muéstrale. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, lleva, Señor, a cada una de las vidas, Señor, a la libertad, Señor, de espíritu, a la libertad, Señor, en su alma, en sus emociones, en su cuerpo. Padre, libra, Señor, de todo aquello que el enemigo haya hecho, se haya entrometido tanto en lo territorial, en lo emocional, Señor, en la vida espiritual, Padre, en lo sobrenatural. Padre, opera, Señor, y trae libertad en las vidas, en el nombre de Jesús. Pero por sobre todas las cosas, Señor, que sea un tiempo de libertad personal, un tiempo de libertad en el alma, en el espíritu, Señor, en todo lo que conlleva ser la persona, en el cuerpo, en la carne de la persona, Padre, haya libertad, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Por eso guía, Señor, guía a cada uno, Padre, y que esta palabra, Señor, haya podido ser un instrumento, Señor, para que la persona comience a darse cuenta de lo que es el mundo espiritual que le rodea. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo Y guiando. que le puedas decir así, Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio, yo rechazo, Señor, esta maldición generacional. Sí. Y que vos digas ahí cuál es la maldición. Señor, no la acepto, no la quiero. Señor, pido perdón por mis padres, por mis abuelos, por mis tíos, por quien haya abierto esa puerta. Y vos le puedas pedir perdón a Dios, aunque vos no lo hayas hecho, pedirle perdón al Señor. Y que diga, Señor, yo no quiero esta maldición, corto con toda maldición, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, revélame. Amén. Amén. Muy bien. Si querés contactarte con nosotros, hacelo a través de Facebook o en los comentarios de YouTube, si nos estás viendo por YouTube también. Somos Liberación en Casa, Temporada Pablo 2. y Silvia. Estuvimos un tiempito sin poder transmitir. Temporada 1, temporada 2. Pero bueno, pero estamos nuevamente y estamos para ayudarte. Sin miedo, mira que nosotros estamos para esto. Estamos para aconsejarte, para ayudarte, ¿verdad? Y muy pronto se viene Liberación en Casa. Niños, vamos a vamos a exponer con nuestros hijos cómo ayudar a nuestros hijos a orar, No sé, también el programa de a niños. renunciar, a reprender, bueno, Yo a lo que quiero sea. mandar saludos a todos los que me conocen, donde yo trabajo, que sé que hay muchos que me miran, me dicen, vos, ¿qué tenés? Un programa de radio, que no sé qué. Y les explico, ¿no? Soy cristiano, junto con mi esposa, tenemos un programa, hacemos consejería, etcétera, etcétera. Y bueno, les mandamos un gran abrazo Y también. estén escribiendo y comentando. Que a ver estén qué les pareció el escribiendo, tema. comentando. Y que estén orando también, porque somos muy atacados cuando uno habla de todas estas cosas. Cuando uno habla de todas estas cosas, pasan cosas. Así que estén orando por nosotros. Así que estén también. orando por nosotros también. Bueno, les mandamos un súper gran abrazo y estamos en breve nos vamos a estar viendo. Así que chau, chau.